No os olvidéis de nosotros. Este ha sido el mensaje que ha transmitido Zelensky a la ONU. Quédate hasta el final para ver las inminentes consecuencias de sus palabras. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha lanzado una desesperada y coordinada ofensiva diplomática en un intento de asegurar el apoyo internacional tras recibir la alarmante noticia de que la administración de Donald Trump, ahora líder tanto de Estados Unidos como una figura influyente en la OTAN, parece menos comprometida con la defensa de Ucrania frente a las crecientes amenazas de Rusia. La revelación ha sido un shock no solo para Ucrania, sino también para los países de Europa del Este y todos los aliados occidentales de Ucrania, quienes ven en esta decisión un cambio potencialmente devastador en la política de seguridad transatlántica. En una escena de tensión palpable, Zelensky convocó a sus ministros y asesores de seguridad en una reunión de emergencia tras conocer que Trump podría estar dispuesto a frenar el ingreso de Ucrania a la OTAN, un objetivo que ha sido una pieza clave de la política exterior ucraniana desde el conflicto de 2014 con Rusia. Esta reunión de alto nivel fue seguida por un plan inmediato de acción. El presidente ucraniano, con una mirada seria y voz firme, anunció que haría un llamado directo a los organismos internacionales, especialmente a la ONU y a la OTAN, para evitar que Ucrania quede aislada en un momento de tanta vulnerabilidad. Zelensky, en su búsqueda por asegurar la protección internacional, enfatizó que su país no se acercó a Occidente solo por conveniencia, sino por una convicción en los valores democráticos que comparte con sus aliados. En su intervención en la Asamblea General de la ONU, Zelensky expuso con una mezcla de firmeza y angustia la situación crítica en la que se encuentra Ucrania, destacando los años de sacrificio, esfuerzo y reformas que su nación ha realizado para acercarse a los valores occidentales de democracia, transparencia y derechos humanos. No estamos aquí mendigando apoyo, afirmó Zelensky con determinación. Estamos aquí porque creemos en un orden mundial justo, en el derecho a la autodeterminación y en la protección de las naciones frente a las amenazas externas. No pedimos privilegios ni indulgencias, solo pedimos que se nos respalde en la misma medida en la que nos hemos esforzado por alinearnos con las democracias del mundo. Estas palabras resonaron entre los asistentes y subrayaron la naturaleza profundamente comprometida de Ucrania con los valores de libertad y paz. En su intervención, Zelensky reveló detalles de su reciente encuentro con Trump en la Torre Trump, donde, según él, el mandatario estadounidense dejó entrever que estaría dispuesto a sacrificar a Ucrania en aras de una relación más favorable con Rusia. Esta insinuación no solo fue un golpe inesperado para Ucrania, sino que también representó un giro potencialmente peligroso en la política de seguridad en toda Europa del Este. Según el líder ucraniano, Trump habría indicado que bloquearía el ingreso de Ucrania a la OTAN y que permitiría que Rusia ejerciera su influencia legítima en la región. Esto, explicó Zelensky, dejaría a su país a merced de las ambiciones expansionistas de Moscú y a las puertas de una invasión rusa. El líder ucraniano, evidentemente afectado y enfadado, transmitió a la Asamblea General de la ONU y a los líderes de la OTAN la gravedad de esta posible decisión. Argumentó que dejar a Ucrania en un aislamiento militar sería equivalente a abandonar los valores que Occidente ha defendido durante décadas. Su voz se volvió aún más solemne al dirigirse directamente a los líderes de la OTAN, quienes se encontraban entre el público. Si ustedes nos dejan ahora, no solo será Ucrania quien sufra. Será un golpe contra la libertad y la democracia en toda Europa. Rusia no se detendrá en nuestras fronteras. Intentará expandir su influencia a todas las naciones que estén fuera de la protección de la OTAN, advirtió Zelensky, poniendo en relieve las implicaciones globales de la situación. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información que la televisión te oculta. El mandatario ucraniano apeló también al sentido de justicia y humanidad de los líderes occidentales, recordándoles que Ucrania ha sido durante mucho tiempo un baluarte de resistencia frente a las intenciones de Rusia de reconstruir su influencia en el antiguo espacio soviético. Desde que estalló el conflicto en 2014, hemos sacrificado miles de vidas por defender nuestra soberanía y por preservar nuestra independencia. Nuestras familias han sido desplazadas, nuestros soldados han luchado y nuestro pueblo ha sufrido, todo con la esperanza de que algún día podríamos ser parte de la alianza que protege a las naciones libres del mundo. Y ahora, parece que esa esperanza se está desvaneciendo, dijo Zelensky, conteniendo visiblemente la emoción mientras los asistentes lo miraban en un silencio sepulcral. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información que la televisión te oculta. El presidente continuó su discurso reiterando que su país ha hecho avances significativos en las reformas exigidas por sus aliados occidentales. Nos pidieron que reformáramos nuestro sistema judicial, y lo hicimos. Nos pidieron que combatiéramos la corrupción, y hemos trabajado incansablemente para lograrlo. Ucrania ha respondido a cada uno de los llamados de nuestros aliados, porque creemos en un futuro compartido y en los valores de libertad y democracia. Pero en este momento crítico, cuando enfrentamos una amenaza existencial, nuestros aliados parecen dispuestos a dejarnos solos.
Además de exponer las amenazas directas que enfrenta su país, Zelensky también advirtió sobre las consecuencias humanitarias de una retirada de apoyo occidental. La gente de Ucrania ya está empezando a perder la esperanza. Familias enteras están considerando abandonar el país por temor a una invasión rusa. Nos enfrentamos a un éxodo masivo, no porque nuestro pueblo no ame su tierra, sino porque no pueden vivir bajo la constante amenaza de guerra. Esta crisis humanitaria no solo afectará a Ucrania, se extenderá a toda Europa, poniendo una presión sin precedentes sobre nuestros vecinos y sobre las economías de cada uno de ustedes aquí presentes, declaró con tono severo. Suscríbete solo si quieres tener acceso a la información que la televisión te oculta. El riesgo de un éxodo masivo de ucranianos generó una respuesta inmediata en Europa, donde varios líderes se han comprometido a abordar la situación y han expresado su solidaridad con Ucrania. Sin embargo, la falta de una postura clara de la administración Trump sigue siendo una fuente de incertidumbre y ansiedad para el gobierno ucraniano y sus ciudadanos. Los ministros y asesores de Zelensky también han comenzado a trabajar en una serie de reuniones de emergencia con líderes europeos para asegurarse de que Ucrania no quede completamente aislada si Trump cumple con su amenaza de bloquear el ingreso del país a la OTAN. A lo largo de su discurso, Zelensky no escatimó en palabras para describir la amenaza que representa Rusia y la magnitud del desafío que enfrentan. No estamos hablando solo de un conflicto militar. Estamos hablando de la supervivencia de una nación, de una cultura, de un pueblo que ha luchado y sufrido por siglos para mantener su identidad. Si nos abandonan ahora, estarán permitiendo que una de las democracias más jóvenes y prometedoras del mundo caiga bajo las garras de un régimen que no respeta los derechos humanos, la soberanía nacional ni los principios democráticos que compartimos. ¿Es eso lo que queremos para el futuro de Europa? ¿Queremos permitir que las sombras del pasado regresen y que el autoritarismo gane terreno en nuestras propias puertas?, cuestionó el presidente ucraniano. En un intento por movilizar aún más a la comunidad internacional, Zelensky finalizó su intervención con un llamado directo a Trump y a los líderes occidentales, pidiendo que antepongan los principios de libertad y derechos humanos a las consideraciones de política económica y relaciones con Rusia. Sabemos que Rusia es una potencia económica y que mantiene lazos profundos con varios de nuestros aliados. Pero les pido que recuerden que los derechos humanos, la libertad y la paz no pueden ser negociables. Este no es solo un tema político o económico, es una cuestión de justicia y de humanidad. Es nuestra responsabilidad común asegurarnos de que Ucrania, un país amigo y aliado de todos ustedes, tenga la oportunidad de vivir en paz, sin temor a una invasión, concluyó Zelensky, mientras los asistentes se ponían de pie en una ovación que reflejaba la profundidad de sus palabras. A pesar de la ovación, la incertidumbre permanece. El mensaje de Zelensky, si bien poderoso, no garantiza el apoyo incondicional de sus aliados, y la falta de una respuesta concreta por parte de Trump ha dejado al mundo en vilo. Las próximas semanas serán decisivas para Ucrania, y el riesgo de una crisis en Europa del Este continúa creciendo, mientras el mundo observa, con temor y expectación, el destino de esta nación y el impacto que tendrá en la estabilidad global. El impacto de las palabras del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, resonó en todo el país, llevando una onda de conmoción y desilusión a cada rincón de Ucrania y más allá de sus fronteras, a las naciones aliadas en Occidente. Zelensky apareció en pantalla con un semblante sombrío y un tono de voz que reflejaba no solo su preocupación, sino una profunda herida causada por lo que describió como una traición directa. Su discurso, pronunciado desde su oficina en Kiev, tenía un carácter casi histórico, ya que para él representaba la imposición de una sentencia de vulnerabilidad sobre su nación y quizás, sobre toda Europa del Este. Zelensky abrió su discurso haciendo un recorrido por la historia reciente de Ucrania, recordando los logros y desafíos de su país desde la independencia en 1991. Con un aire de tristeza y enojo, describió los esfuerzos de Ucrania por establecer una democracia sólida, un sistema económico de mercado y un Estado de Derecho basado en los mismos valores que defendían las naciones de la OTAN. Desde hace 3 décadas, Ucrania ha seguido el difícil camino hacia la libertad y la democracia, enfrentando adversidades que no siempre se comprenden en Occidente. Cada sacrificio y cada logro ha sido impulsado por la esperanza de formar parte de una comunidad internacional que nos protegería de la opresión, comenzó Zelensky, aludiendo a los compromisos y promesas de apoyo recibidos de las naciones aliadas a lo largo de los años. Al describir la reciente decisión de Donald Trump de bloquear el ingreso de Ucrania en la OTAN, Zelensky pronunció una frase contundente que quedaría grabada en la memoria de los ucranianos: «Estamos muertos». En esta breve declaración, encapsulaba el temor de millones de ciudadanos que veían cómo, de repente, el futuro de su país pendía de un hilo. Hoy me he enterado de que el presidente Trump, en una reunión privada en Nueva York, ha decidido que hará todo lo posible para bloquear nuestro ingreso en la OTAN. Esta decisión no solo debilita a Ucrania como país soberano, pone en peligro a todas las familias de Ucrania,
hombres, mujeres y niños que confían en que la comunidad internacional defenderá sus derechos y libertades ante cualquier agresión externa, añadió, con un tono que combinaba indignación y desesperación. Los detalles de esta reunión privada, celebrada en la Torre Trump en Nueva York, comenzaron a salir a la luz tras las revelaciones de funcionarios de la administración Trump, quienes explicaron que el presidente estadounidense veía el ingreso de Ucrania en la OTAN como una provocación innecesaria hacia Rusia. Esta posición estaba motivada por el interés de Trump en evitar una confrontación directa con Moscú, y en cambio, fortalecer los vínculos económicos y de seguridad con Rusia, a la que consideraba un actor crucial para mantener la estabilidad en Europa y Asia. En esa reunión privada, Trump habría insistido en que impedir el acceso de Ucrania a la OTAN ayudaría a mantener el equilibrio de poder en la región, minimizando el riesgo de un conflicto directo con Rusia. Las palabras de Zelensky, que recogían esta decisión y la transmitían a su pueblo, causaron una reacción inmediata en Ucrania. Los ucranianos, quienes durante años habían sostenido la esperanza de que su país fuera admitido en la OTAN, se sintieron de pronto abandonados a merced de una amenaza rusa que había demostrado en múltiples ocasiones su voluntad de actuar con fuerza para consolidar su influencia en la región. Las redes sociales en Ucrania se inundaron de mensajes de incredulidad, miedo y rabia. En las calles de Kiev, el ambiente era de inquietud y desasosiego, y muchos ciudadanos se congregaron en plazas y espacios públicos para debatir lo que esta noticia significaba para el futuro de su país. Para muchos, el sueño de integrarse plenamente a Occidente y formar parte de una alianza que garantizara su seguridad y libertad parecía ahora una utopía cada vez más lejana. A lo largo de su discurso, Zelensky también advirtió sobre las posibles consecuencias de esta decisión para el bienestar y la estabilidad de la población ucraniana. Sin la protección de la OTAN, Ucrania queda expuesta y vulnerable frente a la amenaza más seria que hemos enfrentado desde nuestra independencia. Esta decisión abre la puerta a un peligroso escenario en el que nuestra gente podría verse forzada a huir de sus hogares en busca de seguridad, alertó, anticipando una posible crisis humanitaria de dimensiones incalculables. Para Zelensky, la negativa de Trump no solo representaba una pérdida de apoyo estratégico, sino también el inicio de una cadena de eventos que podría desestabilizar no solo a Ucrania, sino a toda Europa del Este. Las autoridades ucranianas comenzaron rápidamente a evaluar las posibles repercusiones de esta decisión en términos de desplazamiento de población. Los primeros informes sugirieron que millones de ucranianos podrían optar por abandonar el país si llegara a producirse una escalada del conflicto. Esta perspectiva, que Zelensky describió como un éxodo masivo, tendría un impacto devastador tanto en Ucrania como en las naciones vecinas, especialmente en países como Polonia, Rumanía y los estados bálticos, que recibirían la primera ola de refugiados. Zelensky subrayó que esta crisis humanitaria no solo sería un problema logístico, sino que podía llevar a un aumento de las tensiones en las fronteras y a una crisis de asilo sin precedentes para el continente europeo. Mientras la declaración de Zelensky se difundía por todo el mundo, los líderes europeos comenzaron a reaccionar. En Bruselas, sede de la OTAN y de la Unión Europea, se convocaron reuniones de emergencia para discutir la situación y analizar posibles respuestas. Funcionarios de alto rango en ambas instituciones expresaron su preocupación ante la posibilidad de que Ucrania quedara indefensa frente a Rusia, que había demostrado en numerosas ocasiones su disposición a emplear la fuerza militar para imponer su voluntad en la región. Los líderes de Polonia y los estados bálticos, conscientes de la amenaza que representaba una Ucrania desprotegida, se solidarizaron con el país y advirtieron que cualquier agresión hacia Ucrania tendría consecuencias para la estabilidad de toda Europa. Por otro lado, en Moscú, el Kremlin guardó silencio, evitando emitir declaraciones oficiales sobre el discurso de Zelensky y sobre la posición de Trump. Sin embargo, expertos en geopolítica sugirieron que Rusia podría ver esta situación como una oportunidad estratégica para aumentar su influencia sobre Ucrania. Algunos analistas señalaron que el Kremlin podría intensificar su presión sobre el gobierno de Zelensky, bien mediante la diplomacia o mediante acciones más contundentes, con el objetivo de consolidar su control en una región que considera vital para su seguridad nacional. La decisión de Trump, vista desde esta perspectiva, podía interpretarse como un guiño tácito a los intereses rusos, abriendo un nuevo capítulo en el conflicto que ha enfrentado a ambos países desde la crisis de Crimea en 2014. Mientras los medios internacionales recogían cada palabra de Zelensky y analizaban las posibles implicaciones de esta situación, los expertos en política exterior debatían sobre los motivos de Trump para adoptar una postura que muchos consideraban arriesgada y divisiva. Para algunos, la decisión de Trump reflejaba una estrategia de realismo en política exterior, en la que la prioridad era evitar una confrontación directa con Rusia, incluso a expensas de aliados estratégicos como Ucrania. Sin embargo, para otros, esta postura representaba una ruptura de las promesas y compromisos que Estados Unidos había hecho con sus aliados, y una señal de que la política exterior estadounidense estaba tomando un rumbo impredecible. Mientras tanto, en Ucrania, la sensación de desamparo y vulnerabilidad se apoderaba del pueblo.
Las palabras de Zelensky resonaban en los hogares de los ciudadanos, quienes, al ver el futuro incierto de su país, sentían cómo se desvanecía la esperanza de un porvenir seguro y estable. Para Ucrania, la negativa de Trump a apoyar su ingreso en la OTAN no solo era un golpe estratégico, sino una herida profunda en la confianza depositada en Occidente.